Quiero, en esta primera parte de este encuentro semanal de Consejería Bíblica para Todos, aprovechando que tenemos unos cuantos pastores que ya están conectados por el Meet, más otros que se sigan añadiendo y se siguen conectando, completar el tema que traté ayer a la mañana con los pastores. Ayer a la mañana traté un tema con los pastores al que titulé El silencio de Dios, y para suavizarlo un cachito le puse con José. O sea que ustedes lo van a encontrar en YouTube. Si ustedes buscan en YouTube van a encontrar que el tema le puse El silencio de Dios con José, y es el tema que traté en la reunión mensual de pastores que tuvimos ayer a la mañana. Y en respuesta a las preguntas que me realizaron desde ayer hasta hoy, voy a completar ese tema. O sea que tomen esto que voy a decir a continuación como la segunda parte de la enseñanza de ayer a la mañana, que se tituló El silencio de Dios con José. Entonces, tomen esto que vamos a hablar a partir de este mismo momento como la segunda parte. Y esta segunda parte yo la he titulado Razones por las que las personas se van de las congregaciones. Razones por las que las personas se van de las congregaciones. Los estoy viendo, hay unos cuantos conectados ya, se van a seguir contestando. Algunos me avisaron que están saliendo de sus trabajos, los hermanos de Mendoza están saliendo, se conectan un poquito más tarde, los hermanos de Escobar en la provincia de Buenos Aires esperamos que se conecten. Pero yo voy a desarrollar esta respuesta, que es la continuación de la enseñanza que di ayer, que titulamos El silencio de Dios con José, y está subida ya en las redes, en YouTube específicamente. Entonces, les voy a decir que en mi estudio anterior, o sea, el de ayer con los pastores, lo que yo mencioné como la razón principal por la que las personas se están yendo de las congregaciones tiene directa relación con las iglesias pastoreadas por pastores pentecostales autodidactas. Algunos de ustedes están tomando nota, así que se lo voy a repetir. Yo me estaba refiriendo a iglesias pastoreadas por pastores pentecostales autodidactas, que es de donde venimos la mayoría de los pastores del ministerio, incluyéndome a mí. Mirándolos, estoy viendo, algunos de ustedes pastores que no vienen de ese origen. Estoy viendo 3 cuadraditos con 3 pastores que no vienen de ese origen, pero la mayoría de los pastores, y les digo, incluyéndome a mí, provenimos de ese origen. Hemos sido pastores pentecostales autodidactas. Y a eso me estaba refiriendo ayer en la enseñanza a los pastores. Sin embargo, los muchos años de iglesia y el estudio de las Sagradas Escrituras me han permitido elaborar un diagnóstico bastante completo en relación con las razones por las que las personas se van de las congregaciones. El tema es altamente complejo. Yo no lo pienso agotar en un rato y en este breve estudio que he realizado. El tema es altamente complejo, pero simplificándolo mucho, se puede resumir las causas o razones por las que las personas se van de las congregaciones en las siguientes, y les voy a mencionar nada más que 5. 5 que son las que yo considero las principales, y después se puede hilar mucho más fino y se puede a lo mejor encontrar 20 o 30 causas. Pero vamos a tomar las 5 que yo considero las principales. En primer lugar, las personas se van porque no valoran lo que significa pertenecer a una congregación. Miren la primera causa que les estoy dando. La primera causa es que las personas se van
porque no valoran lo que significa pertenecer a una congregación, lo que significa pertenecer a una familia, lo que significa pertenecer a un pueblo. En definitiva, no están convertidos. Se van porque no están convertidos. Es como cuando los israelitas en el desierto, vez tras vez, querían regresar a Egipto. No se habían convertido todavía en lo que Dios quería hacer con ellos como pueblo. Entonces, añoraban, extrañaban las costumbres, las comidas, las cosas, la cultura, hasta la cultura de Egipto. Hay personas que se acercan a la iglesia motivados por alguna necesidad. Yo explico este acercamiento de algunas personas, lo explico bastante detalladamente en el diplomado ministerial. Algunos que han hecho la materia esa ya saben que explico las causas que muchas personas se hacen simpatizantes y se acercan a las iglesias. Muchas veces se acercan motivados por alguna necesidad. Algunos de ellos, cuando el Señor les satisface su necesidad, ya sea mediante un milagro o de alguna otra manera, se convierten y se integran a la familia de Dios local. Pero otros, una vez satisfechos, se van. ¿Por qué? Porque habían venido solamente por los panes y los peces. Entonces se van. Se van porque no están convertidos. Esto también era habitual en el tiempo del ministerio terrenal de Yeshua, el ungido de Dios, de Yeshua de Nazaret. Era común. Se iban, venían y se iban. Había lo que nosotros llamamos una rotación de seguidores ahí que era impresionante. Entonces, queridos hermanos y los pastores que van a escuchar después esta enseñanza, porque la estoy grabando para después subirla a YouTube, siempre van a haber personas que vienen y se van porque no logran una verdadera conversión bíblica. Que no es, la verdadera conversión bíblica no es la simple afiliación a una institución eclesiástica, sino la verdadera pertenencia a un cuerpo, al que llamamos la iglesia, al que llamamos el cuerpo de Cristo, al que llamamos la congregación de Yahweh Dios. Entonces ahí tienen la primera causa, la primera razón que les estoy dando, continuando con la enseñanza de ayer. En segundo lugar, les voy a dar otra causa. En segundo lugar, las personas se van porque no saben hacia dónde van. No saben hacia dónde van y están cansados de dar vueltas en el desierto espiritual. No saben a dónde van. No saben a dónde va la congregación a la que se han incorporado. No saben a dónde va la iglesia. No saben a dónde van, no saben cuál es el destino, cuál es el rumbo, a dónde se los está llevando. Y entonces se van. Lo hemos visto muchas veces. Yo tengo unos más de 60 años dentro de la iglesia y lo he visto muchas veces. El problema es cuando a veces los pastores tampoco saben a dónde van. Ese es el problema más grande. Cuando los pastores tampoco saben a dónde van y creen que a la gente hay que llevarla a una liturgia y esa es la finalidad del ministerio. Entonces terminan convirtiendo a la gente a una liturgia, a una forma religiosa. Los pastores están contentos cuando la gente se integra al grupo y aprenden las canciones. Entonces ahí, qué felicidad, mira cómo canta el hermano nuevo, ya está convertido. Cuando aprenden a levantar las manos, la primera vez que levantó las manos un hermano nuevo, mira, qué gozo, hay gozo en el cielo, en el suelo más que en el cielo. Entonces, cuando aprenden a buscar las citas bíblicas durante las predicaciones, cuando aprenden a decir amén, aleluya, aplaudir,
a hacer oraciones, a pasar al frente para ser ministrados, a saludar a los hermanos, a poner sus diezmos y ofrendas, etcétera, y etcétera. Y a los pastores les parece que esa es la finalidad y que ya llegaron a la meta. Pero las personas empiezan a tener fastidio de este pan tan liviano, de hacer siempre lo mismo y de estar dando vueltas en el desierto, como en la época en la historia de la serpiente de bronce, cuando los israelitas dijeron, tenemos fastidio de este pan tan liviano. ¿Te imaginas tener a la pobre gente 20 años en la misma liturgia, haciendo las mismas cosas, escuchando las mismas cosas, sentado mirándole la nuca al hermano de adelante, mirando el escenario del teatro griego que hemos montado para entretenerlos? Es dar vuelta en el desierto. Cuando no hay un rumbo claro hacia la tierra prometida y una preparación para poseerla y vivir en ella de acuerdo con las instrucciones de Dios, la gente se desorienta y se cansa. ¿Saben lo que quiere decir desorientar? Perder el rumbo. Entonces la gente se desorienta y se cansa, entonces quiere volver a Egipto. Y vuelve a Egipto. No solamente quiere, se va de la congregación. En tercer lugar, le doy, antes de hablar del tercer lugar, le doy la bienvenida a mi hijo Horacio Emanuel Corneli, que se acaba de integrar allí. Hola, hijo. ¿Qué hace, pa? ¿Cómo andan? Hola, hijo, hola. Bien, bien. Ahí están un montón de pastores y hermanos que los podrás ver en los cuadritos. No, estás desde el teléfono, no los ves del cuadrito. Bueno. Los voy corriendo para el costado y los veo. Buenas tardes a todos. Bueno. Estamos estudiando las razones por las que las personas se van de las congregaciones. Y estamos en la tercera. En la tercera. Y voy a repasar la 1 y la 2 porque por ustedes no lo haría, pero por mi hijo sí. ¿Se entiende, no? Por ustedes no lo haría, pero por Horacito sí lo voy a hacer. Voy a repasar la 1 y la 2. Mencionarla solamente. Sabemos que el tema es altamente complejo y podríamos hilar muy fino y encontrar muchas causas. Pero simplificándolo en 5 causas que para mí son las principales, la gente se va de las congregaciones, en primer lugar, porque no valoran lo que significa pertenecer a una congregación, a una familia, a un pueblo. En definitiva, no están convertidos. Se van porque no están convertidos. Vinieron por una necesidad, satisficieron su necesidad, comieron los panes y los peces y se van, ya está. Ya no tienen razón para estar. Esa es la primera y ese es el gran motivo de rotación, el principal y gran motivo de rotación de la gente en las congregaciones. En segundo lugar, las personas se van porque no saben hacia dónde van y están cansados de dar vuelta en el desierto espiritual, como los hebreos en el desierto. Se cansaron del pan tan liviano y se desorientaron. Perdieron el rumbo. Y pierden el rumbo cuando a veces los pastores tampoco saben a dónde van y creen que la gente hay que llevarla a una liturgia y esa es la finalidad del ministerio, esa es la meta. Que aprendan a levantar la mano, a llorar, a hablar en lengua, a poner diezmo y ofrenda, a cantar, a buscar la cita bíblica, a caerse al suelo cuando lo amagás con ponerle la mano encima. Yo me caigo al suelo cuando la hada amaga con ponerme la mano encima. Entonces me tiro antes que me toque, ¿viste? Pero estamos hablando de otra cosa. En tercer lugar, que es el punto que estamos ahora, en tercer lugar las personas se van porque estaban cómodas en Babilonia. Se van porque estaban cómodos en Babilonia. Y prefieren vivir en esa comodidad que salir de la cautividad y regresar a la tierra dada por Dios y comenzar con el trabajo de reconstruir los muros y edificar el templo, siendo ellos mismos las piedras vivas que lo forman para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se entendió lo que dije? Lo voy a repetir, porque yo les dije que no les iba a hablar
nada más sobre la base de mi experiencia, sino también sobre la base de las Sagradas Escrituras. Y vemos al pueblo de Israel prefiriendo Egipto primero en el Éxodo, pero después cuando fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, prefiriendo a Babilonia, antes que retornar a la tierra prometida. Y yo les aviso que está pasando lo mismo ahora con los judíos. Díganle a un judío que ha tenido éxito empresarial y que tiene muchísimo dinero y vive en Estados Unidos, vive en Argentina, vive en Chile, vive donde ustedes quieran, en Europa, que quiera volver a la tierra prometida, que quiera volver a la tierra que Dios les dio, a Eretz Israel. Eretz en hebreo quiere decir tierra, a la tierra de Israel. No quieren volver porque están bien donde están bien en Babilonia. Entonces, las personas se ponen cómodas en Babilonia. Entonces, se van de las congregaciones porque estaban cómodas cuando la congregación era Babilonia. Cuando la congregación era Babilonia. Porque estaban cómodos en Babilonia y prefieren vivir en esa comodidad que salir de la cautividad y regresar a la tierra dada por Dios, porque ahí hay que hacer un trabajo, hay un compromiso y hay un trabajo, hay que comenzar con el trabajo de reconstruir los muros de la ciudad y edificar el templo. Y el templo sabemos que se edifica con piedras que son piedras vivas. Lo forman piedras vivas que somos cada uno de nosotros que tenemos una responsabilidad en la edificación del templo, porque en ese templo va a morar Dios, es para morada de Dios por el Espíritu. Los verdaderos creyentes deben salir de la iglesia Babilonia. Y este es un concepto que a los que están anotando les pido que lo anoten. La iglesia Babilonia. La iglesia Babilonia, porque la Biblia se refiere a la iglesia Babilonia en varios lugares. El pastor Enzo nos enseñaba sobre Apocalipsis, capítulo 18, versículos 4 y 5. Y yo se los voy a leer. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esa es la iglesia Babilonia. Y en la iglesia Babilonia la gente está cómoda. Está cómoda. A los creyentes se les hace un hábito la comodidad. Se les hace un hábito el confort de vivir en la iglesia Babilonia. Es confortable. Eso sucede cuando se los ha hecho vivir en la liviandad, en las luces y los entretenimientos de Babilonia durante todo el tiempo. Y ahora los pastores, muchos de los pastores, han recibido la revelación de retornar a las Escrituras. Y es un problema para ellos, porque han recibido la revelación del Espíritu Santo, del Ruach de Yahweh nuestro Dios, de retornar al Padre, a través de retornar a las Sagradas Escrituras. Han conocido el verdadero Evangelio, han sido iluminados por el Espíritu Santo y empezaron a cambiar su discurso por un discurso ahora bíblico. Es un problema, se metieron en un lío. Entonces, las personas que estaban cómodas con las predicaciones de autoayuda, las predicaciones psicológicas, las predicaciones de estímulo al ego, las predicaciones de promesas de prosperidad, de artistas, literalmente de artistas llamados apóstoles y profetas, que de vez en cuando venían y les traían alguna novedad espiritualmente engañosa, por supuesto, pero que los entretenía. Creyentes a los que las luces y el sonido del show babilónico los hacían sentir bien. El emocionalismo les hacía creer que eso era espiritual y los hacía creer que eso bastaba para estar bien con Dios.
Creyentes para los que adorar la estatua de Nabucodonosor. Adorar la estatua de Nabucodonosor es adorar la estatua del pastor. Era su bendición. Principalmente cuando el pastor les imponía las manos y ellos sentían la liberación, caídos ahí en el piso. La liberación. A eso los psicólogos le llaman, creo que, catarsis. Decían catarsis, que es todo emocional y no tiene nada que ver con lo espiritual. Con todo eso, escúchenme, una multitud ahí conectada por el Meet, una multitud, gracias. Más los que estarán en el streaming de Retorno TV y el streaming de HoracioCorneli.com. Todo en vivo, todo en vivo. Gracias por estar todos ustedes ahí, en vivo también. Con todo eso, dominando y entreteniendo al pueblo, de pronto los pastores cambian el discurso y les comienzan a enseñar que sin santidad nadie verá al Señor. Porque han recibido esta revelación que antes probablemente no tenían. No habían tenido esta enseñanza, pero el Espíritu Santo está soplando en estos postreros tiempos y está bajando revelación de volver a las Escrituras. Entonces, la gente entretenida, confortable en Babilonia, entretenida, de pronto los pastores cambian el discurso, porque reciben esta revelación y les comienzan a enseñar la verdad, es decir, lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad. Y le empiezan a enseñar que sin santidad nadie verá al Señor, que Yeshua, el ungido de Dios, cumplió los mandamientos de su Padre y se los enseñó a sus discípulos para que ellos también guarden esos mandamientos. Y les empiezan a enseñar a la gente que ahora el pacto de Dios con su congregación está más vigente que con el pueblo de Israel todavía, porque ese pacto ha sido ratificado por Jesucristo y renovado en su sangre, como lo expresó en la última cena. Esta es la sangre de la renovación del pacto, no del nuevo pacto. Traducción imprecisa. Es la sangre de la renovación del pacto. Y que ese pacto, las instrucciones, las condiciones de ese pacto, ha sido dado en nuestra mente y escrito en nuestro corazón por el Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés, del año 30 de la era común. Y entonces les reciben revelación los pastores de la palabra de Dios y empiezan a transmitir esta revelación. Pero no era lo que Babilonia, la iglesia babilonia les había dado hasta hoy. Entonces los pretenden cambiar y que vuelvan a la instrucción de Dios y que se santifiquen y que tengan una nueva vida y cambien sus pensamientos, sus sentimientos, sus hábitos, sus costumbres, su manera de vivir. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Se va. La gente no resiste este cambio de discurso de los pastores, por más que ahora les estén diciendo la verdad. No resiste ahora comenzar a vivir bajo las condiciones bíblicas de su conversión al verdadero evangelio de Jesucristo. Y se van. Esto sucede principalmente con los líderes de la iglesia, que son los primeros que se van. Porque ellos son los que más cómodos están siendo, son los que más cómodos están. Porque están siendo cómodamente aceptados y reconocidos por la iglesia babilonia. Entonces, ese liderazgo que estaba tan cómodo y tan reconocido y con su ego tan exaltado, y esos, los líderes, miren, verifíquenlo, van a ver que son los primeros que se van. He escuchado decir a algunos pastores que se van porque no les gusta el pan sólido que se les está dando y salen a buscar un pan más liviano que no les exija ni les confronte con la verdad de su vida. Quieren escuchar mensajes elocuentes que les endulce los oídos, no quieren escuchar un mensaje que trate directamente con su indiferencia y del pecado que hay en sus vidas, por eso se van. Literalmente he leído lo que me ha escrito un pastor. Es cierto, eso que me ha escrito es cierto, es muy cierto, pero mayoritariamente sucede cuando no se les predicó el verdadero evangelio de Jesucristo desde el principio, desde su conversión. Ni siquiera se les
explicó el Evangelio, el verdadero Evangelio de su conversión, y tampoco han vivido en una iglesia bíblica, han vivido en una iglesia babilonia, llena de luces y de comodidad y de confort. No se les predicó el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo desde el principio, el cual es hacer teshuvá y vivir por la emuná. Hacer teshuvá y vivir por la emuná. Es arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, teshuvá, y creed emuná. Recuerden Marcos 1, 14 y 15, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y ahí ya empezó el golpe bajo. ¿El Evangelio de qué? Del reino de Dios, de que Dios manda en la vida de sus súbditos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, hagan teshuvá y creed, vivan en emuná. Pero no se les dijo eso desde el principio, que teshuvá es un verdadero arrepentimiento bíblico, que teshuvá en hebreo quiere decir retorno a las escrituras, retorno a Yahshua, que es la escritura hecha carne. Y vivir en emuná es lealtad, fidelidad, creencia, confianza y obediencia. Pero no se los convirtió a eso. ¿A dónde se los convirtió? A una religión. ¿A dónde se los convirtió? A una denominación. ¿A dónde se los convirtió? A una liturgia. A una liturgia, pero no al reino de Dios. Porque si la predicación del Evangelio y el discipulado de la gente en las instrucciones de Dios ha sido bien hecho desde el momento mismo de su conversión, la persona que se añade a la iglesia ya sabe de antemano cuál es su compromiso y sabe de antemano cuál es su responsabilidad. Y qué significa realmente nacer de nuevo en Jesucristo para vivir ahora de acuerdo con las instrucciones del Padre. En este caso, la decisión de los pastores se hace muy difícil. Se hace muy difícil por muchos motivos. Y muchos pastores prefieren seguir teniendo a los creyentes entretenidos en Babilonia, porque ante el cambio de enseñanza, muchos se van a ir, principalmente los líderes, y va a disminuir el número de miembros de la iglesia local, y va a disminuir, va a bajar los ingresos financieros. Los ingresos financieros se van a ver resentidos y afectados. Y algunos de los que alquilaban locales, está sucediendo ya que ya no los han podido seguir manteniendo porque se les van, porque ahora les están predicando la verdad bíblica. Mi respuesta para este punto es la de Yahshua, mi Señor y Maestro. Mi respuesta para este punto no puede ser otra que la de Yahshua, mi Señor y mi Maestro, y el que es el Señor de ustedes y Maestro de ustedes. Juan 6, 66 al 68. Esperen que los mire un poquito en cada cuadrito, en cada pantallita. Ahí los veo. Ahí los veo. Hay gente profesional, hay pastores, hay líderes que están conectados por el Meet. Y les digo que la respuesta es la de Yahshua, la de Jesucristo, nuestro Santo Maestro, nuestro Redentor. Juan 6, 66 al 68 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Pero sabe qué significa eso? Que para retener a los verdaderos discípulos, los pastores deben tener palabras de vida eterna. Deben tener palabras de vida eterna, y eso es lo difícil, porque ellos también se han acostumbrado a la comodidad de la iglesia babilonia, a las luces, al confort, al éxito, a la iglesia babilonia. Pero tomen las palabras de Jesucristo. La única manera de que la gente, los verdaderos discípulos, el que no está convertido se va a ir. Un poco de exigencia, el que no está convertido se va a ir.
Pero el verdadero discípulo, cuando vea que de tus labios empiezan a salir palabras de vida eterna, van a contestar como Simón Pedro a Yeshua de Nazaret: ¿a quién iremos? ¿Dónde encontraremos lo que encontramos en esta congregación? ¿Dónde encontraremos la verdad que recibimos en esta congregación? Y no se van a ir. Los verdaderos discípulos. Y quinto, les dije, 5 motivos, les dije, 5 causas. Vamos por la cuarta. Y en cuarto lugar, ha sucedido en la gran mayoría de los casos que las personas se están yendo de las congregaciones pentecostales tradicionales porque se dan cuenta de que han sido engañados con falsas doctrinas de hombres, por ministros indoctos. Indoctos quiere decir que no estudian, e inconstantes, que quiere decir que no terminan lo que empiezan. Se lo repito porque hay algunos cuantos de ustedes que están anotando. Han sido engañados con falsas doctrinas de hombres que son ministros indoctos, es decir, que no estudian, e inconstantes, que quiere decir que no terminan lo que empiezan, que comienzan torciendo las epístolas de Pablo, empiezan torciendo Gálatas, por ejemplo, y terminan torciendo también las otras escrituras. ¿Quieren escucharlo al apóstol Pedro diciéndolo? Anoten la cita, 2 Pedro 3, 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no estudian, e inconstantes, quiere decir que los que no terminan lo que empiezan, tuercen. Pero no solamente tuercen las epístolas de Pablo, empiezan torciendo las epístolas de Pablo, pero terminan, dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Empiezan con Gálatas, con que empezaron por el Espíritu y ahora terminan por la ley, y que la ley está abolida, y que qué sé yo, todas esas falsas interpretaciones con una hermenéutica empobrecida, pero se empieza por una endija. Hoy hablaba con uno de los pastores cuya cara estoy mirando en el cuadrito, que el diablo no entra, nadie deja una puerta abierta de par en par. El diablo entra por endijas, pequeñas fisuras donde mete una cuña y empieza con una masa a golpear en la cuña y abre una abertura grande y por ahí entra. Entonces empiezan torciendo Gálatas, Romanos, la gracia, el Espíritu y qué sé yo cuántas cosas, y al final terminan torciendo todas las escrituras. Ahí está escrito, lo escribió Pedro, el apóstol Pedro. A esta realidad me refería ayer. Ayer me refería a este punto 4. Específicamente a este punto 4. Porque esta ha sido la experiencia de la mayoría de los que hemos sido pastores pentecostales autodidactas. La mayoría de nuestra experiencia. Yo sé que hay unos cuantos allí. Veo varios que nunca han sido pastores pentecostales. Y hay muchos que ni siquiera pentecostales han sido, lo que veo ahí, porque se han convertido dentro del ministerio y han sido formados dentro de este ministerio. Pero los que hemos sido pastores pentecostales, hemos pasado por estas experiencias. Habitualmente le echamos la culpa a la gente, pero la culpa, ahí sí, es nuestra. Porque no los hemos discipulado en la sana doctrina de las Escrituras desde el mismo día en que le predicamos el Evangelio para su conversión. Y los hemos convertido a una religión o a una liturgia, pero no los hemos convertido a Dios y a su palabra a través de Yeshua, nuestro Redentor. Entonces los creyentes comienzan a buscar alimento sólido. Ahí sí, ¿ve? Esto es el puntito, el 4. Este nada más es de lo que hablé ayer. Hablé una hora, por supuesto, pero es nada más que de este puntito. Entonces les dije, entonces los creyentes comienzan a buscar alimento sólido, donde creen que lo pueden hallar. Y esto también es muy peligroso, porque empiezan a comer cualquier cosa en las redes sociales. Es muy peligroso, se intoxican de basura. Nosotros nos tenemos que sentir responsables de eso,
no nos podemos sacar la responsabilidad de no haber dado el sonido cierto. Una trompeta que da el sonido incierto se está arriesgando a la gente a esto. Bien, 4 motivos por los que la gente se van de la iglesia y le doy el quinto motivo de los principales que yo he anotado contestando las preguntas que me abarrotaron desde ayer hasta hoy. Las repercusiones del Las mensaje. repercusiones de la enseñanza que di a los pastores ayer. Entonces, por eso estoy aclarando estas 5 causas. La quinta, en quinto lugar, no puedo dejar de mencionar que muchas personas se van de las congregaciones porque los pastores no tienen corazón de padre. Y esto no es la primera vez que lo digo. Dentro del ministerio bíblico, del ministerio que yo presido y del cual soy el pastor general, lo he dicho infinidad de veces. Que tengan cuidado con esto. Porque pueden tener toda la sana doctrina que quieran, conocer la Biblia de memoria, ser expertos, doctores en teología. Pero muchas personas se van de las congregaciones cuando los pastores no tienen corazón de padre. Una condición ineludible en el ministerio pastoral es que cada siervo de Dios entienda que debe tener corazón de padre con cada uno de aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestra cobertura paternal. Y ahí entienden ustedes, y les estoy diciendo, lo que es la cobertura bíblica. La cobertura bíblica no es el verso de los apóstoles que andan viajando en aviones de primera clase sacándole plata a las iglesias para darles cobertura. Eso no es cobertura bíblica. La verdadera cobertura bíblica es la cobertura paternal, la cobertura de padre. Y la mayoría de ustedes, si no todos, son padres. Menos uno que estoy viendo acá con una remera fucsia, los demás son todos padres, los que están ahí. Entonces, no hace falta tener hijos en la carne para tener corazón de padre. El corazón de padre es condición esencial para ser pastor de la iglesia del Señor. Por la falta de corazón de padre de los pastores, las personas se van de la congregación porque no sienten que esa sea su propia familia. Esto está muy usado en la Biblia, Padre, hermanos, hijos, familia, son todos términos familiares. Si nosotros no tenemos corazón de padre, las personas no sienten que esto es una familia. Entonces se van. No tienen pertenencia a la familia. Le da lo mismo esta familia que la de la otra cuadra. Le da lo mismo. ¿Por qué? Porque no tienen pertenencia con la familia. Y este es uno de los motivos por los que muchas veces la gente se va de las congregaciones. Algunas de las cosas que hacen que las personas, a las personas les hacen sentir que la congregación no es su propia familia y se van, son algunas que he anotado, algunas. Cuando la persona no se siente aceptada, cuando no se siente valorada, cuando no se siente amada. Viene una persona que viene de la droga, viene una persona que viene de la prostitución, viene una persona que viene del adulterio, de la fornicación, viene una persona que viene de la delincuencia, o viene un pecador irredento. Y vos querés que pase la puerta y se ponga el traje y la corbata y que empiece a levantar las manos y a gritar amén y aleluya y tener una vida ejemplar. No nació todavía. No nació. Es un principio de evangelismo, la aceptación, la valoración y el amor por las personas. Si no reciben eso en el lugar donde lo queremos incorporar, se va. También cuando no se le da al nuevo creyente el tiempo necesario para el aprendizaje que lleva al cambio de sentimientos, pensamientos y acciones. ¿Vos naciste sabiendo? El dicho popular dice nadie nació sabiendo. Y nosotros creemos que el que se convirtió ayer y nació de nuevo, nació sabiendo. No nació sabiendo. Hay que enseñarle y hay un proceso de aprendizaje del creyente nuevo que lleva tiempo.
Entonces hay que darle al nuevo creyente el tiempo necesario para el aprendizaje que lleva al cambio de sentimientos, de pensamientos y de acciones. También puede suceder cuando la congregación, estoy hablando de la falta de corazón de padre, cuando la congregación es muy legalista y exige que todos sean adultos espirituales. Está bien que todos sean adultos espirituales, pero les exigen que sean adultos espirituales en el momento de nacer. Parece el Nicodemo, ¿no? ¿Puede acaso uno ya siendo viejo entrar en el vientre de la madre otra vez y nacer de nuevo? Parece el Nicodemo. A veces tenemos esa fantasía. Queremos que en el momento de nacer ya nazcan adultos espirituales. Y no es un corazón de padre. Ay, el Beto es el que más hijos tiene acá de todos los pastores que veo ahí en la pantalla. No nacieron adultos esos niños, gracias a Dios. Porque eran hermosos cuando eran chiquitos y vos disfrutaste y seguís disfrutando de cuando aprendieron a comer primero, cuando aprendieron a caminar, cuando aprendieron a hablar. Después vas a disfrutar, o con algunos ya he disfrutado, cuando aprendieron a sumar, cuando aprendieron a distinguir los colores, jugando al veo-veo. ¿No hay un proceso de paternidad, de aprendizaje de los hijos? Entonces, cuando una iglesia es legalista y todos tienen que nacer adultos, y la gente está incómoda y se va. Siente que no encaja en ese conjunto. También sucede cuando la congregación se transforma en una secta que habla su propio idioma. El propio idioma se llama jerga. La jerga de los médicos, la jerga de los abogados, la jerga de los ingenieros, la jerga de los contadores, la jerga de los albañiles, la jerga de los mecánicos. El propio idioma de cada una de esas especialidades. Entonces, cuando la iglesia, la congregación se transforma en una secta que habla su propio idioma, su propia jerga, y a la gente le cuesta adaptarse a esa forma de expresarse. Por eso me gusta el pastor Enzo cuando habla de Jesús. Y sabemos que Jesús no es el nombre de nuestro Redentor, es un nombre griego, que nuestro Redentor se llamaba Yahshua. Pero dice Jesús, y todos lo entienden. Ahora, cuando empezamos el Ruach HaKodesh, Yahshua HaMashiach, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Les traduzco. Bendito sea el Señor, Rey del universo. Pero nos gusta decirlo en hebreo, Baruch ata Adonai. O hacemos la bendición sacerdotal en lugar de decir que Yahweh nuestro Dios te bendiga y te guarda. Intentamos hacerla en Yabarejejai, qué sé yo, todo en hebreo. Y la podemos hacer, sale lindo para nuestra vanagloria. Pero estamos usando una jerga que al nuevo, como dice un pastor conocido, al nuevecito le resulta extraña, y como le resulta tan extraña, no encaja ahí, viejo, ¿qué me vienen con Baruch y con Baraj ni con Barack Obama? ¿Qué sé yo? ¿De quién hablarán? ¿De quién estarán hablando estos tipos? Y se raja, el tipo se va. Entendámoslo. Nos convertimos en una secta pseudo judía, que ni judíos somos, porque el judaísmo también es una secta. Entonces, y también no hay corazón de padre cuando la persona no encuentra en su nuevo grupo de pertenencia un mentor que pueda ser su referente. En el nuevo grupo de referencia, y esto es un aporte que me ha hecho la ADA en su especialidad nueva, en su nuevo título, en el grupo de pertenencia, en la iglesia, en la congregación debe encontrar un mentor que pueda ser su referente. Por eso hablamos de el que lo trajo, que lo disipule, que lo siga, que le enseñe los rudimentos, que le enseñe a orar, que le enseñe a leer la Biblia, que tenga un mentor que sea su referente. No lo dejemos solo como un paria, porque se va. Ahí falta el corazón de padre. Le voy a citar una frase de un libro de un psicólogo que no me gusta mucho, les confieso. No me gustan mucho todos sus principios, pero ha escrito cosas muy interesantes. Y como les digo de mí mismo, rescaten las cosas que sirven de mi enseñanza. De cada siervo de Dios vamos a rescatar las cosas que sirven. Rescaten de mí las cosas que sirven, las que no sirven, tírenlas a la basura, no hay drama. Y de este siervo, que es el pastor psicólogo Bernardo Estamateas,
escribió un libro que se publicó en el año 2010 y que se llama Intoxicados por la Fe. Y le voy a transcribir un párrafo para que vean que a veces hay falta de paternidad espiritual en las iglesias. Dice: Dios no soporta tus errores, se le grita a la gente. Tenés que ser perfecto, santo e intachable. Así es como las personas que profesan una fe tóxica ponen sobre tu vida una exigencia neurótica en nombre de Dios. Una fe que en lugar de traer paz y un deseo de crecer, nos llena de metas inalcanzables para mostrarnos como una basura ante la mirada de Dios. Ya les dije de dónde saqué esta cita bibliográfica. ¿Qué falta ahí? Corazón de padre. Corazón de padre. Los pastores y líderes tienen que tener corazón de padre. Ustedes pueden notar, por estos 5 motivos solamente, porque no tengo tiempo para dedicar un par de horas, si no me extendería más, pero aunque sea por esto, ustedes pueden notar que tengo analizado profundamente el tema de cuáles son las razones por las que la gente se van de las congregaciones. Lo tengo profundamente analizado. Por eso se los transmito, para edificarlos y que no incurran en ninguno de estos errores. Y podría mencionar muchas razones adicionales, más sutiles que las que escribo acá, porque la complejidad del corazón engañoso de las personas es mucho mayor que esto, tanto de las personas como de los pastores. El corazón engañoso de las personas. ¿Y qué pasa con el corazón engañoso de los pastores? Porque la Biblia no dice de las personas, de las ovejas. Dice, engañoso es el corazón del hombre, ya sea un miembro o un pastor. Entonces hay muchas complejidades. Es un laberinto el corazón del ser humano. Yo menciono nada más que estas cosas. Sin embargo, solamente menciono entonces estos 5 motivos más generales para que definitivamente entendamos que el ministerio que el Señor nos ha dado requiere ser doctos y constantes. ¿Se acuerdan de la cita, no es cierto? Ya lo expliqué antes. 2 Pedro 3, 15 y 16. El ministerio que Dios ha dado a cada uno de los que están ahí conectados requiere, pues no estoy hablando solamente de pastores. Ahí miran, hay uno que no es pastor, acá hay otro que no es pastor, acá hay otro que no es pastor, allá hay más gente que no es pastor, hay unos montones conectados que no son pastores, pero tienen un ministerio, porque tienen una función en el cuerpo. Y para ejercer cualquier función en el cuerpo, cualquier ministerio, se requiere como condición sine qua non ser doctos y constantes. Si quieren, cuando lo suba a las redes, escúchenlo de vuelta para que entiendan qué significa ser doctos y ser constantes. Con todo lo que eso implica. Por eso estamos viviendo un tiempo en que vemos a tantos pastores que están perdiendo su ministerio. No sé si ustedes conocen algunos, yo conozco a muchos pastores que están perdiendo sus ministerios. Y muchos me escriben, y ustedes no lo saben, tampoco se los voy a decir quiénes, pero me escriben unos cuantos que quieren dejar el ministerio. Y otros que no dejan el ministerio porque es lo único que han sabido hacer durante su vida. Son pastores desde jóvenes y hace 20, 30 años que son pastores y algunos más. ¿Y a dónde lo vas a mandar a laburar? No pueden correr atrás de los camiones juntando bolsitas de residuos, porque ya no les dan las patas. ¿Entienden? Entonces no les queda más remedio que seguir siendo pastores. Pero ¿saben cuántos han pensado en dejar el ministerio? ¿Saben cuántos? Pero la Biblia dice en Oseas 4:6 que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, ni falta hace que te vayas. El Señor mismo te va a echar del sacerdocio. Y dice más, punto y coma, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y tómenlo como quieran. Tómenlo como hijos carnales o tómenlo también como hijos espirituales. Yo lo tomaría en esta enseñanza como hijos espirituales. Yo me olvidaré de tus hijos, de tu fruto, del fruto de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tu servicio a Dios, de tu vocación a la que fuiste llamado. Entonces, les digo la última frase y ya la dejo a la hada para que siga.
le digo la última frase, para cambiar el discurso, para cambiar ese discurso que teníamos antes de la iglesia babilonia, donde queríamos hacer sentir cómodos y confortables y exitosos y qué sé yo cuántas cosas a la gente en la iglesia, por un discurso bíblico de volver a la Torá, de volver a la palabra de Dios a través de Yeshua, de Jesucristo, de volver al Padre para vivir en la casa del Padre, conforme a las instrucciones del Padre, para incorporar ese discurso para los que no lo tienen. La mayoría de ustedes los conozco y sí lo tienen, pero para los que no lo tienen, para cambiar el discurso, la predicación y la enseñanza a mitad de camino, hay que ser muy valientes. Hay que ser muy, pero muy valientes. Pero miremos en la Biblia al apóstol Pablo, que hizo exactamente eso. Cambió el discurso a mitad de camino. Se cayó del caballo y cambió el discurso. Nosotros le llamamos en la jerga popular, se bajó del caballo. Y le decimos a algunos, bajate del caballo, che. El apóstol Pablo ni se bajó del caballo, se cayó del caballo porque el Señor mismo lo volteó con su luz resplandeciente y lo encegueció. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Cambió el discurso a mitad de camino. El Espíritu Santo, a este hombre que cambió su discurso a mitad de camino, lo usó para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Y yo quiero eso, seguir siendo usado por Dios. Y no me importa cambiar el discurso todas las veces que sea necesario. No me importa cambiar la metodología, la predicación, la enseñanza, la liturgia del ministerio, todas las veces que el Ruach, que el Espíritu de Dios me lo revele a través de su palabra, porque veo que cuando somos sensibles a la voz de Dios y nos ajustamos y ajustamos nuestro ministerio a la palabra de Dios, después lo que viene es bendición para nosotros y para todos aquellos que nos escuchen, tal como le pasó al apóstol Pablo. Amén, y no tengo más nada que decir en respuesta. Esto es consejería bíblica para todos, así que esto ha sido la respuesta a los comentarios que he recibido desde ayer a la mañana hasta hoy, a esta hora, hasta hace un rato. Que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde, que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, lo cual es paz, bendición, prosperidad, salud y toda clase de beneficio de parte de Dios. Y pongan siempre el nombre de Yahweh nuestro Dios sobre sus ministerios, sus emprendimientos, sus hogares, sus matrimonios, sus sueños. Y Yahweh Dios los bendecirá. Amén. Hasta el lunes. Gracias por estar. Shalom. Shalom, shalom a todos, bendiciones. Bendiciones.